en que todo niño que sea internado tenemos que evaluar a las 72 horas la respuesta a los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Que si bien se va a hacer una evaluación clínica, si quieren, para ver la respuesta a los medicamentos, entonces yo debo considerar una respuesta favorable y hemos dicho que el tratamiento vamos a manejar con amoxicilina, 90 miligramos kilo peso, ¿verdad? Pero, ¿qué riesgo tenemos que a las 72 horas ese paciente no nos responda al tratamiento correspondiente? Entonces, ¿qué es lo que determinamos? Determinamos la falta de respuesta y el niño cuando suspendamos el medicamento antitérmico principalmente, ese niño va a mantener la fiebre, va a mantener los signos de insuficiencia respiratoria y al mismo tiempo va a tener mayor compromiso del estado general. Entonces, ¿qué hacemos en caso de que ese paciente sabemos que clínicamente no nos está respondiendo? Entonces, la única forma de evaluar ese compromiso precisamente va a ser sacar una radiografía de tórax. Y cuando consideramos la radiografía de tórax, ¿qué es lo que determinamos? Decimos, ¿no? La radiografía de tórax nos va a determinar mayor compromiso pulmonar y es importante, ese paciente está hospitalizado. Yo no sé si esa respuesta, esa falta de respuesta a los antibióticos está determinando porque ese cuadro neumónico está afectado por una bacteria resistente a los antibióticos que hemos administrado, o de lo contrario se ha dado una sobreinfección bacteriana en el hospital. Entonces, para saber definir si es una neumonía estafilocócica o es una resistencia, es la radiografía la que va a permitir. Si es una resistencia, vamos a tener una imagen de mayor compromiso pulmonar. Tenemos una primera radiografía que me va a mostrar, ¿verdad?, el compromiso que ha tenido. Y si tengo mayor compromiso, por ejemplo, de una neumonía segmentaria ha pasado a una neumonía lobar, o de unos focos pequeños han pasado a mayor magnitud, entonces ese mayor compromiso pulmonar me está certificando que esa bacteria es resistente y no ha respondido a los medicamentos que le hemos dado. Entonces ahí vamos a manejar los medicamentos que se consideran para las resistencias, son las cefalosporinas de tercera generación. Podemos manejar la cefotaxima o ceftriaxona, ambos con la dosis de 100 miligramos por kilo de peso, cefotaxima cada 8 horas, ceftriaxona cada 12 horas. Pero otra obligación que tenemos acá es como yo no sé si todavía va a ser resistente a la cefalosporina, entonces antes del inicio de la cefalosporina, por sospecharse de una resistencia, se va a tomar un hemocultivo para que si a las 72 horas ese niño no tiene todavía respuesta clínica, tenga un instrumento como el antibiograma como respuesta para que me permita en algún momento hacer cambio de antibiótico. Pero ¿qué es lo que pasa si es que ese niño se ha sobreinfectado con un agente hospitalario? Estamos hablando del estafilococo aureus. Entonces, las imágenes patognomónicas que va a presentar en la radiografía van a ser la imagen algodonosa, va a ser la presencia de neumatoceles o complicarse con derrame. Entonces, ante esta probabilidad de estas imágenes que son características de un estafilococo, entonces vamos a manejar un medicamento que es más específico, ¿no? Son los beta-lactamasas resistentes, donde vamos a manejar la oxacilina o la cloxacilina, ambos a dosis de 100 miligramos kilo peso cada 6 horas, o la dicloxacilina, que vamos a manejar a una dosis de 50 miligramos kilo peso cada 6 horas. Una vez que nuevamente aquí con la condición de que ese estafilococo puede ser también resistente, toda vez que tengamos un segundo tratamiento a las 72 horas, tenemos obligación de pedir un hemocultivo para determinar si lo que le estamos dando es sensible y va a responder a ese cuadro clínico, porque puede ser que también sea resistente a esos antibióticos y tendríamos como una segunda línea la vancomicina para los estafilococos específicamente resistentes. Entonces, es importante esa valoración a las 72 horas. ¿Qué complicaciones podemos esperar con un tratamiento inadecuado o cuando no hacemos ese control a las 72 horas? Porque ese paciente se nos puede complicar, puede empezar a presentar un derrame, por ejemplo, puede localizar esa infección con abscesos, puede desarrollar un IPM o sobreinfección con otros agentes como una pseudomonas, por ejemplo. Si estamos hablando de las complicaciones extrapulmonares que no son más que la difusión de la bacteria a otros órganos,
que son más complicados, entonces ese niño con neumonía puede considerarse como su foco primario y después complicarse con las formas extrapulmonares y dirigirse, por ejemplo, al sistema nervioso central para producir una meningitis, puede irse al corazón produciendo una endocarditis o una pericarditis. Entonces, es importante garantizar el tratamiento y hacer el seguimiento que hemos mencionado. Si vemos la forma y la interpretación de la placa, hemos dicho, toda vez que sospechemos de una neumonía, tenemos obligación de pedirle una placa radiográfica y saber interpretarla. Aquí la interpretación estaremos hablando de una radiopacidad, aparentemente está tomando el lóbulo superior, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una imagen radiopaca localizada en el tercio superior del hemitórax derecho. Cuando consideramos esta, aquí ya tengo una neumonía lobar, donde se muestra claramente la cisura que está comprometiendo, entonces nuevamente hablamos de una neumonía. Estamos hablando de una bronconeumonía que solamente va a dar pequeños focos de condensación, que esto generalmente es frecuente en los lactantitos menores. Por eso se dice que la bronconeumonía es patología del lactante o de los extremos de la vida, porque también puede afectar al adulto mayor. En cambio, la neumonía es del niño grande o de la edad, en edad laboral, o de los adultos y adolescentes. Cuando consideramos la neumonía estafilocócica, hemos dicho, la estafilococo va a producir daño pulmonar y va a dar esta imagen que se llama las imágenes algodonosas, ¿no es cierto?, que es característica de una sobreinfección por estafilococo. Tenemos los neumatoceles, si se fijan aquí esas bulitas que muchas veces pueden estar ocupadas también con material purulento, entonces hablamos de las bulas famosas donde determinamos como diagnóstico el neumatocele, que es infección por estafilococo. Principalmente, aquí también tenemos una bulita, ¿no es cierto?, que se ha producido, que es un neumatocele, y la complicación que se espera también es el derrame, y la forma de leer una placa radiográfica o interpretar una placa radiográfica va a ser la línea que va a separar el pulmón del líquido que contiene el derrame, que se la va a llamar la línea de Damasceno, con borramiento del ángulo cardiofrénico y el ángulo costofrénico. Entonces hablamos de la radiopacidad basal, generalmente, que son complicaciones de o bacterias resistentes o directamente considerar el estafilococo. Y cuando hemos dicho compromiso intersticial, el patrón intersticial del virus, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, este es el compromiso intersticial que nos va a dar una neumonía viral, que esto generalmente no está relacionado con una insuficiencia respiratoria importante, y sabemos que es un cuadro autolimitado porque es un virus. El peligro que tenemos de la neumonía intersticial es que se vaya a dar la sobreinfección bacteriana y se comprometa posteriormente los alvéolos, donde va a entrar en insuficiencia respiratoria y es el tratamiento correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? Hemos hablado de la neumonía, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que puede pasar cuando estamos implementando el tratamiento correspondiente, estamos dirigiendo el tratamiento a cierto grupo de bacterias o en su caso de un compromiso intersticial a las neumonías virales? Tenemos otra probabilidad de que sean agentes. Cuando vimos, ¿se acuerdan al inicio, la primera diapositiva, dijimos que también tenemos las bacterias típicas o atípicas? Las típicas van a ser ese compromiso intersticial producido por los virus, los típicos van a ser los agentes, las bacterias que van a producir neumonías características como las que hemos visto hasta ahora. Entonces, dentro del otro compromiso que tenemos que considerar es cuando nosotros iniciamos un tratamiento y no responde esa bacteria y no la hallamos a la bacteria mismo con el hemocultivo, tenemos que pensar en una neumonía típica. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar una neumonía típica? Cuando estas neumonías no tengan el curso clínico ni la imagen radiológica habitual de la que hemos visto. Entonces, esta condición nos hace pensar en que es un agente atípico. Y los 4 agentes atípicos que van a afectar, generalmente estos agentes no afectan tanto a los lactantitos menores, más son los lactantes mayores, los preescolares, escolares, adolescentes. Entonces consideramos 4 agentes que son considerados como agentes atípicos, como el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Chlamydis ptasi y la Legionella pneumophila. Entonces, consideramos estos agentes y qué características nos va a permitir diferenciar esta neumonía típica. Decimos que la etiología es el micoplasma, el clamidia, la Chlamydia ptasi y la Legionella, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya consideramos la diferencia patogénica de estos agentes, decimos, ¿qué va a producir el micoplasma neumonía, que es el más frecuente de los atípicos, que va a afectar, generalmente va a afectar a los niños más grandes, entre los 4, 7 años hasta los 9 años?
Se dice que el micoplasma no va a responder a los antibióticos comunes, que su característica invasiva va a ser invadir el epitelio. Al invadir el epitelio va a producir un proceso inflamatorio y al mismo tiempo va a evitar que se determinen los efectos de mecanismo de defensa. Por lo tanto, esa invasión de epitelio, además de producir el proceso inflamatorio, va a producir una acción ciliostática. Por lo tanto, no va a permitir que sea eliminada del tracto bronquial principalmente. Y obviamente, como estamos anulando ese mecanismo de defensa, va a presentar una tos intensa. Puede llevar a cuadros obstructivos, mostrándonos cuadros de pulmón con hiperinsuflación, pero lo que llama la atención es que si aplicamos los pasos semiológicos de la neumonía para determinar el compromiso pulmonar, no vamos a tener. O sea, la semiología pulmonar no es evidente. Lo que es evidente es el cuadro de insuficiencia respiratoria que este paciente va a tener. Obviamente a este paciente le vamos a pedir una radiografía para ver el compromiso pulmonar y nos va a relatar pues que es una neumonía intersticial, que vamos a ver después las placas que son de neumonía intersticial. Al mismo tiempo decimos, ¿qué va a pasar con este paciente? Puede complicarse, puede presentar incluso derrame, pero lo que más nos debe preocupar es nuevamente la sobreinfección, que un micoplasma neumonía afecta el sistema respiratorio, pero al mismo tiempo puede afectar la sobreinfección de una bacteria. Otra cosa que se debe tener en cuenta con el micoplasma neumonía son las complicaciones extrapulmonares. Puede manifestarse con un exantema multiforme, puede presentar pápulas, puede presentar vesículas que son generalizadas. Muchas veces esta afección del sistema respiratorio puede estar también relacionada con sintomatología del sistema nervioso central porque puede producir una meningoencefalitis y también puede producir una miocarditis. Cuando hablamos de la clamidia pneumoniae, decimos que es un agente menos agresivo porque muchas veces va a dar una clínica respiratoria muy leve y ocasionalmente va a mantenerse el niño en su forma asintomática. Su característica de la clamidia es que va a empezar siempre un cuadro clínico, también va a afectar a los niños grandes, donde la manifestación clínica inicial siempre va a ser la manifestación alta, va a tener odinofagia, va a tener disfagia importante, y el curso de este cuadro clínico respiratorio no es grave, pero tiene una larga duración que puede durar hasta 4 semanas. Como un mecanismo de defensa puede manifestar una fiebre, pero no son unas fiebres de 39, 40 grados, puede llegar a 38, 38.5. Lo que no le va a faltar por ser una afección respiratoria va a ser la presencia de tos con expectoración, y es una expectoración importante. Al mismo tiempo está con compromiso del sistema nervioso central, presentando como manifestación clínica la cefalea. Cuando auscultamos el pulmoncito, nuevamente tenemos muy poca semiología pulmonar, pero sin embargo puede presentar cuadros de insuficiencia respiratoria. Cuando hablamos de la clamidia pistasi, hablamos de que este niño está generalmente en relación con la vivencia de aves o mamíferos, porque ellos son los portadores, dando de la misma manera la sintomatología clínica respiratoria, como fiebre, tos y acompañada de cefalea, y la legionela, que es característica también, pero esto tiene el antecedente de que la contaminación se va a hacer a través de las esporas que se va a inhalar, y ahí intervienen los lugares donde no se tiene una buena limpieza, por ejemplo, el aire acondicionado, en los lugares donde hay mucha humedad es una condición, o medios contaminados, ¿no es cierto? Porque se determina por la contaminación ambiental. Como ambos van a ser con compromiso respiratorio, también se va a manifestar ese mecanismo de defensa que es la fiebre. Hay tos, esa tos es productiva generalmente, y parte de la clínica en las formas atípicas va a ser la cefalea. Podemos encontrar ocasionalmente una semiología muy leve con la presencia de crépitos difusos, pero en estos casos, cuando encontramos crépitos, nos va a hacer pensar que es una neumonía. Entonces, la falta de respuesta al tratamiento que hemos dado por la presencia de permanencia de crépitos difusos es fácilmente confundible con las neumonías típicas que hemos dicho, pero la característica, nuevamente decimos, es que la diferencia se establece a través de la radiografía de tórax y la falta de respuesta a los antibióticos comunes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que vamos a hacer la radiografía, y ante toda falta de respuesta y una radiografía sugestiva, pese a que estemos utilizando los antibióticos y consideremos una neumonía típica, porque muchas veces puede estar asociada también a las neumonías atípicas, entonces vamos a introducir como tratamiento, sospechando de una neumonía típica, los macrólidos.
Se puede manejar la acitromicina a dosis de 10 miligramos por kilo peso. Sabemos que vamos a dar cada 12 horas, máximo por el periodo de 5 días. El medicamento de mayor uso va a ser la claritromicina, que vamos a dar una dosis de 15 a 20 miligramos kilo peso. Vamos a administrar cada 12 horas y el tiempo de administración va a ser durante 7 días. Y ocasionalmente, aunque no es el medicamento ideal, es la eritromicina, que vamos a manejar a dosis de 50 miligramos por kilo de peso. Vamos a administrar cada 6 horas durante el periodo de 10 días. Entonces, el tratamiento específico para los atípicos va a ser los macrólidos. Y hemos dicho que la radiografía es la que me permite y me ayuda más, porque muchas veces se puede confundir rápidamente la semiología. Entonces, la radiografía, aquí, si se fijan, es un compromiso solamente de aumento de trama. Esta es una radiografía de un micoplasma donde se va a ver un infiltrado intersticial bilateral, ¿no es cierto?, donde se va a ver el compromiso iliar y se va a ir hacia la periferia, hacia las bases, ¿no es cierto? Entonces, esta es una radiografía de un micoplasma. Si a esto relacionamos con la foco de condensación, vamos a hablar de una neumonía mixta, tanto la típica como la atípica. Aquí nuevamente hablamos los dos agentes más frecuentes que afectan en los niños. Es la clamidia pneumoniae, donde va a dar la misma forma, ¿no?, el aumento de la trama intersticial que se va a dar, y va a haber un poco compromiso del pulmón, ¿cierto? Tenemos zonas muy radiolúcidas, pero ese compromiso intersticial es marcado y es característico de una neumonía típica. Entonces, ¿qué es lo que nos está determinando esta patología? Que de preferencia tenemos que siempre considerar que las neumonías son típicas y la gravedad de la neumonía está en relación a las bacterias, que van a llevar a cuadros graves y van a llevar también a la mortalidad. Puede añadirse las neumonías atípicas, pero el manejo, como dicen, el tratamiento solamente es bioral y en ningún momento se está considerando un cuadro grave respiratorio. Entonces las neumonías atípicas muchas veces se relacionan ante la falta de respuesta de antibióticos comunes. Entonces consideramos estos cuadros atípicos y se van a introducir a los macrólidos como tratamiento, además asociado muchas veces cuando se verifica que hay la sobreinfección bacteriana, utilizando los antibióticos comunes más los macrólidos asociados a un tratamiento común. Hemos terminado, chicos, si tienen alguna consulta. No, doctora. No, doctora. Bueno, chicos, entonces les voy a pasar esa presentación. Lo siento por el corte del internet, pero a veces nosotros no manejamos eso, pero ya vamos a considerar. La asistencia la he considerado en base al registro que tengo, ¿ya? Listo, chicos, hemos terminado la clase, entonces.